ejemplo del libro. El ejemplo lo vamos a hacer de la sección de 3.7 y lo vamos a ubicar en la página 216 y vamos a realizar el ejercicio 4. El ejercicio 4 lo vamos a tomar. Y el ejercicio 4 nos dice que encuentre y tenemos las operaciones, tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, para ello, vamos a darle solución y vamos a copiar el ejercicio. Entonces, tenemos por aquí, le vamos a dar ejercicio 4. Bien, el ejercicio 4 nos menciona que dice que f de x, dado que f de x es igual a x cuadrada más x, y g de x es igual a x cuadrada menos 4. X cuadrada menos 4. Bien, y vamos a hacer las 4 operaciones. En este caso, vamos a hacer el inciso A con su terminología, que vamos a hacer la suma. En este caso, f más g de x es igual. Y nos menciona que nosotros vamos a sumar tanto la función f de x, en este caso entonces quedaría como f de x, ¿quién es en este caso? X cuadrada más x, ¿verdad? Y luego le voy a sumar la función g de x. Y en este caso g de x es x cuadrada menos 4. Bueno, lo que estoy aquí haciendo es suma de las funciones. ¿Ven? Estoy sumando las funciones. Bueno, en este caso hago la operación con un término semejante y el término semejante tenemos que es x cuadrada. Tenemos en positivo y en positivo, por lo tanto voy a sumar. Y esto me quedaría entonces como 2x cuadrado más x menos 4. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Con, obviamente, la operación suma. De igual forma, vamos a hacer la resta en inciso B. La función f menos la función g de x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Bueno, si la función f de x es, y copio la función, x cuadrada más x, y aquí tengo un menos. Dentro abro paréntesis porque me indica que ese menos me va a afectar a toda la función g de x. En este caso sería x cuadrada menos 4. Y aquí lo que estoy haciendo es la resta de la función. Por lo tanto, esto me va a dar igual. Copio de siempre ese x cuadrada más x. Y este x por positivo, perdón, este menos por positivo x cuadrada me quedaría negativo x cuadrada. Y menos por menos es igual a más. Por lo tanto, me quedaría 4. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, son términos semejantes. Entonces, por lo tanto, se cancela por ser valores con signos contrarios. Y solo me quedaría x más 4. Y ahí concluye el inciso B. Recuerden, estamos resolviendo el ejercicio 4 de la guía de los ejercicios del 3.7.
Bueno, entonces continuamos. Continuamos por aquí. Continuamos por acá, entonces vamos a hacer el inciso C, que el inciso C me pedía la multiplicación. Se expresa F, lo podemos hacer así o lo podemos poner con un punto, con un asterisco, pero ustedes van a saber que esto es una multiplicación de dos funciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que yo voy a multiplicar la función, me dice la función f de x y multiplicada por la función g de x. Bueno, ¿y quién es f de x? Tenemos que x cuadrada más x y la función g de x es x cuadrada menos 4. Por lo tanto, yo aquí estoy haciendo multiplicar las funciones. Bien, entonces, antes de esto, por la propiedad distributiva de la multiplicación, me dice que el primer término con este y también este lo voy a multiplicar por este. Y luego el segundo término por el primero de la otra función y con este. Entonces esto me va a dar igual. X cuadrada por X cuadrada. ¿Cuánto sería, jóvenes? 2x cuadrado. Pues, X a la 4. X a la 4, ¿verdad? Bueno, coméntales ahí. Sí, recuerden que es Internet. es una multiplicación. Es una multiplicación, por lo tanto, en este caso no sería 2x cuadrado porque no estamos haciendo. Recuerden que aquí esto es una multiplicación entre de los paréntesis, no hay ninguna operación, por lo tanto, una multiplicación. Luego, este x cuadrada por negativo 4 me quedaría, ¿cómo? Negativo 4x. Negativo 4x al cuadrado. Muy bien. Ahora, luego, este x lo multiplico por x cuadrada. X al cubo. Bien. Positivo, ¿verdad? Sí, positivo. X al cubo. Y luego, este x por negativo 4. Negativo 4x. Negativo 4x. Muy bien. Entonces, aquí lo que yo he hecho es la multiplicación de las dos funciones. Pero aquí lo que vamos a hacer, vamos a continuar por acá. Lo que voy a hacer es operar los términos semejantes. En este caso, ¿hay términos semejantes? No. Ninguno. Bueno, entonces para que quede más ordenado lo vamos a hacer de forma canónica, tal que la función, en este caso me quedaría x a la 4 más x al cubo menos 4x al cuadrado menos 4x. ¿Bien? Y como es una multiplicación, no le estoy pidiendo una factorización, aunque también se puede factorizar este término. ¿Cuál sería el factor común de ese término? ¿Cuál sería? X. Muy bien. Ese entonces, en este caso, estamos operando lo que es la multiplicación. Ahora vamos con el cociente. Bien, entonces lo voy a hablar un poquito por aquí. Y vamos por el cociente. Bueno, nos dice el inciso D que voy a hacer la operación del cociente donde f, esto de x, va a ser igual a la función de f de x en el numerador, en este caso x cuadrada, más x. Bueno, permítanme que lo voy a hacer con x cuadrada más x y luego lo voy a dividir con la función g de x que queda en el denominador. En este caso sería x cuadrada menos 4. Muy bien. Entonces, nos decía también el inciso que nosotros tenemos que encontrar el dominio y el rango de esta función de cada una de las operaciones. En este caso, nosotros ya hemos visto en temas anteriores que ¿qué me queda? ¿Qué tipo de función es en el inciso A? ¿Qué tipo de función? En este inciso, en el inciso A, o sea, cuando hicimos la operación suma,
el resultado, ¿qué tipo de función me quedó? Cuadrático. ¿Y qué me dice la definición? Bueno, ¿qué me dice cuando yo tengo una función cuadrática? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio? Recuerden, jóvenes, esto es teoría. Recuerden que incluso también el profesor les mencionó que esto no hay que olvidarlo. Cuando nosotros tenemos una función Todos los cuadrática, valores reales. exactamente. Entonces, X que pertenece a los reales. Bien, ¿y el dominio? Perdón, ¿y el rango? Todos los reales no negativos. ¿Seguro? ¿Cuál sería la imagen si yo evalúo un valor X aquí? En este caso, un negativo, sí, un negativo 5. ¿Cuál sería la imagen de esa función? Positivo 5. ¿Seguro? Jóvenes, entonces, ¿cuál sería el rango de la función? Bien, entonces voy a hacer preguntas. Voy a... eh, Carlos Daniel, ¿cuál sería el rango? 4. 4. Para usted entonces sería Y es igual a 4. Ese sería el rango. Otro que le ayude, por favor. ¿Consideran ustedes que también es 4? Jóvenes, me detengo aquí con bastante énfasis porque nosotros ya tenemos a estas alturas, tenemos que manejar cómo encontrar el dominio y cómo encontrar el rango. Recuerden también que va a haber una fecha de reforzamiento o de repaso y estos temas hemos visto en temas anteriores, pues cuando vimos la definición de funciones. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el rango de esa función? Y menores que negativo 4. Pero usted dice que es Y son menores que negativo 4. Vamos a intentar ayudarles, profesor. Está bien. Estamos viendo cuál es el dominio y rango de la primera operación, ¿verdad? La suma. Exactamente. Entonces, los muchachos observan que lo que han obtenido es una función cuadrática. Y la función cuadrática solo puede tener dos formas, en este caso estudiadas en esta clase, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que me gustaría que identifiquen, por ejemplo, Arnaldo, que lo estoy viendo ahora, ¿me podría decir si esa parábola va a ser cóncava hacia abajo o hacia arriba? Arnaldo.
Arnaldo, ¿sí me está escuchando? Es que no, o sea, confirme si me oye porque o no Que me se le- oye o no sabe. Tengo que... ¿Se escucha entrecortado? Un poquito, sí. Ya, bueno, entonces, mire, en la función que nos ha quedado 2x al cuadrado más x menos 4, yo les digo que eso es una parábola, ¿verdad? Porque es cuadrática. Y sabemos que las parábolas solo pueden ser cóncavas hacia abajo o hacia arriba en el estudio que hemos hecho. Le pregunto, ¿la concavidad de esa parábola es hacia abajo o hacia arriba? ¿Y por qué? Bien. Victoria, ¿usted escucha la pregunta? Hacia Es que no sé si Arnaldo... Ah, es hacia arriba. Es Bien, cóncava. gracias. ¿Por qué razón, Arnaldo? Porque el valor de A, en este caso sería 2, Ujú. positivo. Muy bien, es positivo, correcto. Entonces, si es cóncava hacia arriba, ¿qué tiene? ¿Un máximo o un mínimo? Tiene un mínimo. Un mínimo. Entonces, para leer el rango, muchachos, siempre lo vamos a leer cuando es cóncava hacia arriba, lo vamos a leer desde el mínimo hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar esa función? ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Entonces, nos concentramos en las coordenadas del vértice, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar cuál es el vértice de esa función, que si ustedes evalúan ahí, x es igual a negativo b sobre 2a. Y como b vale 1 y a vale 2, entonces va a quedar negativo 1/4 para la coordenada en x. Luego van a sustituir en esa función a 1/4 en 2x al cuadrado más x menos 4. Y el valor que les di ahí es el valor más pequeño que puede tomar y, porque el rango se ve en la y. Y el dominio Negativo es 33 octavos. negativo 33 octavos. Entonces el rango va a ser mayor o igual que negativo 33 octavos. Ahora, yo he mencionado, bueno, he dado más o menos la explicación de lo que se hace, pero en realidad ustedes ya saben cómo calcular el vértice de esa función. Pues. Es decir, encuentran la coordenada en x, que es negativo b sobre 2a, y luego encuentran el valor de k. ¿Cómo encontramos el valor de k? Evaluando en la función el valor encontrado, ¿verdad? Y ese es el valor más chiquito que puede tomar la función, dado que ya Arnaldo nos dice de que la función va a tener un mínimo, porque es cóncava hacia arriba. Adelante, profesor. Muy bien. Entonces, para continuar con la explicación de tarea, les va a quedar encontrar el dominio y el rango de estas tres funciones que quedan para que así ustedes, bueno, si obviamente si no tienen dudas o si tienen dudas, vamos a trabajar con el inciso B para encontrar el dominio. Ahora, lo que primero que tenemos que hacer y apoyando a la explicación del profesor, nosotros el resultado de la operación que nos da, tenemos que verificar e identificar qué tipo de función me queda. En este caso, en el inciso B, ¿qué tipo de función me queda? O ecuación. Bueno, en este caso sería función. ¿Qué tipo de función quedaría? Lineal. Lineal, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la definición de las funciones lineales? Que yo puedo tomar cualquier valor de x y me va a arrojar una imagen, por lo tanto no hay una restricción. Por lo tanto, el dominio de esa función van a ser todos los valores de x que pertenezcan a los reales. Y la gráfica también, la gráfica ustedes al momento de realizar la gráfica, También todos los reales. Porque es una exactamente, lineal. exactamente. Entonces lleva a pertenecer a todos los reales. Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos queda aquí? Este ejercicio del inciso C. ¿Qué tipo de función es? De grado 4. De grado 4, muy bien. Entonces, de grado 4 no lo hemos estudiado, pero ya sabemos que cualquier función que se forme, que vaya entre más y más, nos vamos a dar cuenta, entre mayor grado en este caso,
nos vamos a dar cuenta que el dominio puede tomar cualquier valor de x. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio de esta función, dígame. ¿Por qué dice que toman todos los valores de los reales? Pues sí, vaya, por ejemplo, en el caso, si usted evalúa esta función que está aquí, yo puedo tomar cualquier valor de x y al evaluarlo en la función me va a dar un valor, que ese valor va a ser la imagen, en este caso es de y. Si usted prueba con un negativo, me va a dar un valor. Puede ser positivo o negativo. Y esto me indica que no hay una restricción. Cuando no hay una restricción, significa de que hay algo que corta a la gráfica. Recuerde que esta es una función. Cuando nosotros a la función la podemos graficar. Y a la gráfica que resulta, vamos a darnos cuenta de que no corta en ningún punto de los valores de x. O sea que la gráfica se va a extender en todos los valores de x. Por lo tanto, significa de que yo puedo tomar cualquier valor de x y me va a dar una imagen. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los valores que pertenezcan a los reales. Y el rango de esta función, Sí, está bien. el rango de esta función van a ser todos los valores de y que pertenezcan a los reales también. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos verificar nosotros el dominio y el rango en una función de este grado 4? Obviamente que no la hemos estudiado por los momentos, pero a la hora, si les piden en el ejercicio, ustedes recuerden las recomendaciones que cuando yo le hice las explicaciones, de que ustedes pueden graficar a la función y ver de manera directa en qué punto corta. Estamos utilizando el programa de GeoGebra. Si ustedes colocan esta función en GeoGebra, nos van a dar cuenta que la función se va a extender tanto en el eje X con el eje Y hacia el infinito, positivo y negativo. Bien, entonces, en este caso, en el inciso D, hay algo en particular que fue uno de los ejercicios parecidos a los que nosotros veníamos encontrando. En el numerador no hay una restricción, o sea, es una cuadrática, por lo tanto, hay que tener cuidado en el denominador. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Nosotros tenemos que buscar esos valores donde en el denominador nunca sea cero, o sea, esos valores que en el denominador sea cero. Entonces, esos valores no se pueden tomar en el dominio. ¿A dónde se hace cero el denominador? ¿En qué valores se hace cero? 2. En 2, Más muy o bien. menos 2. Más o menos 2, o sea, en valores que sean tanto positivo como negativo. Entonces, la función en ese caso, y más adelante lo vamos a ver, van a tener asíntotas, pero cuando veamos el tema de que corresponde a esa unidad. Por lo tanto, el dominio, al tener una restricción, a esto lo indico. Cuando digo restricción, significa de que hay algo que impide que la gráfica sea continua, o sea, de que se forme toda la gráfica. En este caso, ¿por qué tiene una restricción? Porque ustedes ya saben que en el denominador no puede ser cero. O sí, lo permite las matemáticas, que el denominador de una expresión así puede ser cero. Está definido. No. Exactamente, por lo tanto, esos valores como hacen cero a la función no pueden ser tomados con el dominio y el rango. Entonces, esos valores van a ser aquellos que sean los X que sean
de esta forma, que sean distintos de negativo 2 y 2. Pueden hacerlo así. Pueden tomar esos valores. Decir, bueno, son todos los reales, pero que el X sea distinto de negativo 2 y 2. Y pueden hacer otra expresión también. De negativo infinito a negativo Exactamente. Entonces significa que si es de negativo 2 hacia el infinito negativo, ¿cómo van a ser los valores? Menores que 2, ¿verdad? Así. Otra expresión, como decía el estudiante, puede hacerlo de esta manera, negativo infinito con el negativo 2 abierto y la unión de 2 con el positivo infinito. Todos abiertos, porque no forman parte. ¿Bien? Muy bien. ¿Esto está claro en este momento, jóvenes? Sí, Muy bien. Entonces, de igual forma, le pido al profesor para que tengan ciertos contexto, la explicación del rango, cómo se encuentra el rango en esta función, que como les digo, más adelante vamos a profundizar con este tema. Pero por efectos del ejercicio, les está pidiendo de que encuentren el dominio y el rango de la función. Bien, profesor, ¿me puede ayudar? Claro. Ahora estoy abriendo GeoGebra. Está bien. Bueno, lo primero ahí es que este tipo de funciones todavía no hemos llegado al estudio por completo de ellas. Sin embargo, pues lo primero que salta ya a la vista, como ya había explicado el profesor Luigi, es que como es una función que tiene expresiones algebraicas en el numerador y denominador, entonces hay valores que toma el denominador, perdón, que no puede tomar el denominador. Y entonces el profesor ya les habló, por ejemplo, qué pasa cuando X vale 2 o vale negativo 2. El denominador se hace 0. Entonces, pues, el dominio puede ser cualquier número real menos ¿quiénes? El negativo 2 y el 2. Ahora, luego, para hablar de rango, es necesario fijarse, y esto lo vamos a ver así de forma muy rápida, más adelante, sin embargo, ahorita se lo diré así. Fíjense cuál es el grado del polinomio del numerador. Es de grado 2, ¿verdad? Y el grado del polinomio del denominador, ¿de qué grado es? Es de grado 2 también. Entonces, como el grado del polinomio del numerador y del denominador son iguales, entonces se dice que esa función se va a acercar en algún momento a un valor que es la división de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Es 1, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente principal del denominador? También es 1. Entonces, 1 entre 1 es 1. Entonces se dice que el rango son todos los reales excepto ese 1 que está ahí. Y ustedes lo van a ver ahí, o sea, yo de manera teórica lo he dicho. Sin embargo, pues necesito compartir por acá, profesor. Bueno, no es necesario que deje de compartir. Yo puedo, creo, tomar... Sí, ¿verdad? Yo creo, ¿Sale GeoGebra? permítame, voy a dejar de compartir para mejor. Sí, sale. Sí, está bien. Ya había salido, creo. En fin, voy a regresar por acá. ¿Ven la interfaz de GeoGebra? Sí. Adelante. Bien, entonces vemos aquí. Voy a entrar otra vez a GeoGebra. Y la función era, no sé si la recuerdan, y es igual a x al cuadrado menos ¿cuánto? Más Si me X, la dicta, profesor Luis. más X. Eso dividido por, y fíjense que lo he encerrado entre paréntesis para respetar pues lo que va a entender el programa. Ajá. Entre x al cuadrado menos 4. menos 4. menos 4. Y fíjense, voy a darle enter ahí.
Y van a ver lo que va a aparecer. Bueno, cuando esto cargue, ¿verdad? Ahí está. Noten. Y voy a trazar los valores que les había dicho anteriormente. Fíjense. Ya había dicho el profesor Luigi, negativo 2, lo voy a trazar acá. Y x igual a 2. Entonces, voy a intentar hacer esto. Lo voy a... Permítanme. Ahí está. Y la voy a mover para que la puedan visualizar. Y voy a trazar, fíjense, ahí solo he trazado dos rectas, x igual a negativo 2 y x igual a 2. Ya ahora voy a trazar la recta y igual a 1. Más adelante se va a tener una explicación. Pero para que lo vean lo que significa, no tengo acá, la función tiene un dominio desde negativo a infinito, pero luego se interrumpe en este valor. ¿Ve? No hay gráfica de la función, solo se va acercando a ese por la izquierda y se acerca por la derecha. Lo mismo pasa con 2 y lo mismo pasa a la derecha de 2. Por eso se dice que el dominio son todos los reales, excepto negativo 2 y 2. Ahora, eso, hasta ahí todo bien, pero notan ustedes, si yo les pido, por ejemplo, a Victoria, que ya la había mencionado hace un rato, Victoria, usted en esa gráfica podría identificar cuál es el rango de esa función, así ya viéndolo ahí. Diga, repítame, por favor, no escuché. Que si podría en esa función identificar el rango. Ahorita que está graficada ahí. Así como está, así. Ajá, más o menos un aproximado, díganos. ¿Cuál sería el rango? Ahorita está en clase. Fíjense que tienen que ir desde la Y, ¿verdad? En la Y va a ver el rango. Esas líneas que yo he punteado ahí, en realidad no son parte de la gráfica, ¿verdad? Solo es para que sean como orientadoras. Ajá, díganos. ¿Cómo se hace para hacer el rango? Fíjense, les voy a dar una técnica para cómo saberlo. Profesor Luis, ustedes ven mi puntero ahí, lo que yo estoy moviendo. Sí. Listo. Entonces vamos a ir viendo. Imagínense que agarran una especie de una recta horizontal. Voy a intentar agarrar una recta por acá. No, voy a hacerlo así. Normal, sin hacer rectas. Fíjense acá, muchachos. Imagínense que yo voy subiendo acá desde negativo a infinito en la Y y vemos que hay función esa de color verde, ¿lo notan? Se ve una función a este lado y se ve una función acá. Entonces sigue habiendo función desde negativo a infinito ¿hasta dónde? Hasta 0 punto y algo, ven. Hasta 0.2, por ejemplo, aproximadamente. Pero luego de 0.2 en adelante no hay función. Observan en esta parte. No, ¿verdad? En esta parte no hay función. Pero luego vuelve a haber función desde casi 0.8 para arriba, fíjense. Miren. Entonces, ¿cuál sería el rango? Desde negativo infinito hasta 0.2, unión desde 0.8, porque se ve en la Y, hasta positivo infinito. Positivo infinito. Entonces, es la forma en cómo se va a analizar siempre el rango. Se va a utilizar la idea de ir viendo en la Y. Es lo mismo cuando vemos el dominio, fíjense. Veamos el dominio, lo miramos en las X. Hay desde negativo infinito hasta ¿qué valor? Hasta negativo 2. Porque después no hay función, fíjense. Está interrumpido en esa línea punteada. Pero luego vuelve a ver desde negativo 2 abierto hasta ¿qué valor? Hasta positivo 2. Y luego vuelve a ver desde 2 abierto hasta positivo infinito. Entonces se mira de la misma forma, solo que el dominio se ve en las X y el rango se ve en las Y. ¿Queda claro esa parte ahí? Sí. ¿O alguna duda con respecto? O sea, el rango. sí, es importante mencionarla y creo que el profesor aquí, mejor que nadie, él lo sabe, que el dar el rango de una función matemáticamente se da de manera específica hasta que llegamos a un curso de cálculo 1.
porque vamos a encontrar el máximo y mínimo de funciones sin importar si es cuadrática o no. Sin embargo, pues la idea es que den un aproximado. Entonces, fíjense. Concéntrense únicamente en el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? Este, ¿verdad? El vertical. Entonces, si yo empiezo desde negativo subiendo mano acá, observo que hay función. Pero cuando llego a 0.2, que está por aquí, ya no hay función, hasta ahí llega. ¿Se fijan? Entonces decimos que el primer tramo por donde está la función, la Y, es desde negativo infinito hasta 0.2. Luego avancé y de 0.2 a 0.8 no hay nada, ¿lo observan? No hay nada por ningún lado. Entonces se dice que el siguiente tramo empieza de 0.8, aquí lo podemos ver, ¿hasta dónde? Hasta positivo infinito. Por eso decimos que el rango de esta función es desde negativo infinito, coma, 0.2, abierto, unión, abierto, 0.8 hasta positivo infinito. Pero esos valores los van a poder aprender o entender, mejor dicho, hasta que lo vean de forma gráfica. Así, de buenas a primeras, el rango no se establece de forma tan directa. Podemos observar ahí el gráfico de la función, que en realidad el único que se ve claro es el dominio, porque hay dos valores que no puede tomar la función, porque son valores prohibidos, se les denomina. Más adelante ustedes van a ver eso en un tema que pues le dedicaremos, creo que al menos 2 horas para entenderlo. Sin embargo, por ahora es solo ver que existen 4 operaciones que vamos a trabajar en esta clase: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero el profesor Luigi, de hecho, ahorita va a introducir una 5ª operación. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo todavía, profesor. Sí, solamente de manera de definición y algún ejemplo pequeño para que nos vamos a... Y mañana le vamos a dar con más profundidad. Claro, entonces dejo de compartir. Sí, por favor. Adelante, profesor. Bien, gracias. Entonces, como el profesor Luis Miguel les mencionaba, vamos a pasar esto para arriba. Vamos a hablar de una 5ª operación. Y esa operación nos habla de la definición de la función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Bueno, la función compuesta nos menciona que f compuesta de g o f de g de 2 funciones, está la función f y la función g, está definida por f de g de x. ¿Y esto qué significa? Que a la función f de x, o sea, la función f, le vamos a evaluar la función g de x. Y nos dice que el dominio de f compuesta de g es el conjunto de todo x en el conjunto de g, tal que la función f de g está en el dominio de f. Y aquí tenemos un gráfico, una figura, que nos menciona que el dominio de g está ahí, esos son valores de x. Luego dice que hay como, ¿se acuerdan, verdad? La máquina que decía. Entonces, de ese x pasa a la función g y se convierte en f de g de x. Y este es el dominio de f. Y luego de eso, de ese pasa a la otra función y está la función f evaluada en g de x. Entonces, por eso dice de que de aquí para acá, eso es la función compuesta de f de g. Entonces, para continuar y para explicarlo mejor, vamos a tomar siempre este mismo ejemplo, esas 2 funciones que me dieron aquí, y nos dice que su nomenclatura, la forma de escribirlo, y lo voy a hacer por acá, que la función f compuesta de g de x es igual a f de g de x. O sea, la función f, donde haya valores de x, vamos a sustituirlo o lo vamos a evaluar con la función que está de g de x. Bien, hay que recordar un poco. Y nos mencionaba aquí que la función era
x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces esta función va a tomar la estructura general. Vamos a hacerlo de esta manera. Es que como que haya un x ahí y ese valor va a ir al cuadrado, ¿verdad? Y le vamos a sumar más ese x que estaba ahí, ¿verdad? Ah, ¿qué sucede entonces? Pero como me dice la definición de función compuesta, que la función f lo voy a evaluar con la función g. ¿Y quién es la función g? La función g en este caso es x cuadrada menos 4. Bien, entonces aquí me quedaría x cuadrada menos 4 y aquí le voy a sumar más x cuadrada menos 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Donde haya valores de x lo voy a evaluar por la función g de x. Bien, entonces, ¿en qué se convierte en esto? Se convierte en un producto notable y que me dice la definición, el primer término al cuadrado, ¿cuánto sería? X al cuadrado sería x a la 4. Luego menos 2 veces el primero por el segundo. Bueno, el 2 por 4, 8. Y el primero es x al cuadrado. Y luego más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 16. Bueno, como esto es una suma, no altera la operación y me quedaría así. Sobra además este paréntesis. Por lo tanto, me quedaría como, ¿hay términos semejantes? Sí, únicamente es el x cuadrado. Tenemos x cuadrado aquí y x cuadrado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? X a la 4 menos 8 más 1 menos 7x al cuadrado. Y luego hay el término semejante de 16 positivo menos 4. ¿Cuánto es eso? Positivo 12. Y aquí hemos encontrado lo que es la función de f compuesto de g de x, que se lee f de g de x. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a participar, profesor. En realidad, bueno, a veces nosotros, muchachos, cuando insistimos en alguna pregunta es para darnos cuenta si realmente entendieron, no entendieron, o ustedes pueden decir así, por ejemplo, profesor, ¿de dónde sacó ese positivo 12? ¿Por qué le queda negativo 7x cuadrado? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas usted la puede preguntar sin ningún problema. Solo confirmar un poco lo que dice el profesor Luigi, la composición es vista como aquella operación en la cual sustituimos una función dentro de la otra. ¿Qué significa? En algún momento, no sé si aquí el profesor Luigi me ayuda a hacer una flechita de la G a la F. Por favor, una flechita que vaya de la G a la F, como una vueltecita, como un arco, pues, que parta de la G y llegue a la F por encimita. En color rojo, porfa, si no es mucho pedir, profesor. Aquí. Sí, donde hizo eso, solo que en color rojo la flechita. La cabeza de flecha que señale a la F, por favor. Entonces, fíjense, eso que ha escrito ahora el profesor Luigi significa que dentro de la función f yo voy a sustituir a la función g. Y a eso se le llama f compuesta por g. Pero también existe la operación contraria, que a mí me gustaría que el profesor la escriba abajito del ejercicio que escribió. Y ahora hagamos g compuesta con f. Y que escribamos la fórmula, ¿cómo quedaría, profesor? Eso es manera de confirmación, ¿de acuerdo? Está bien. Eso ahora significa, cierra paréntesis, le da igual, pero antes de seguir, profesor, se hace la flechita encima de la F, pero que señala la G. Ajá, ya está bien el color que he escogido. Fíjense, ahora significa que a F la voy a sustituir ¿dónde?
¿En dónde significa esa flecha? ¿A dónde usted va a sustituir? Lo vamos a sustituir en la función g de x. Por eso es que aparece ahí g de f de x. Y así es como se lee justamente. Entonces, en las funciones precedentes, g de x era x cuadrado menos 4. Y lo que va a hacer el profesor es sustituir en cada valor de x a la función f de x. Entonces, la función f de x es, perdón, g de x es x al cuadrado menos 4. Y en ella va a sustituir el valor de f de x. ¿Quién es f de x, Keila? F de X. Ay, no veo arriba. Ah, pero usted no va escribiendo, Keila. Sí, ahorita. Tiene que ir escribiendo, Keila. Sí, sí, sí. Sí. Mire, bueno, yo no sé ustedes X si a la toman 2 la más X. decisión. X al cuadrado más X. Ah, muy bien, x al cuadrado más x. Vean, jóvenes. Yo no sé, por ejemplo, yo no tengo ningún problema si usted escribe cuando termine la clase, escribe durante, pero recuerde que para estudiar al momento del examen es mejor lo que uno tiene escrito en el cuaderno, ¿sí o no? Porque ese va a ser su referente para el examen. Además que se aprende haciendo, literalmente. Y ahí pues ya el profesor va a desarrollar el producto notable, como ustedes ya vieron en el ejercicio anterior, y aplica el cuadrado de una suma, ¿no? El cuadrado de la primera cantidad, x al cuadrado queda x a la 4, más el doble producto de x cuadrado por x, y entonces eso va a quedar 2x al cubo, ¿no? Más la segunda cantidad elevada al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, y a eso le resta 4. Ahí ya no es necesario realizar ninguna operación más, porque intentar reducir términos semejantes no hay ningún término semejante. Y además está ordenado en su forma canónica descendente. Es decir, desde el término con el exponente más alto hasta el exponente de grado 0. Y pues eso yo creo que por hoy, profesor Luigi, lo vamos a dejar por acá. Claramente de esto vamos a tener que seguir ejercitando. Me interesa más de las 5 operaciones esta última, puesto que en sus cursos futuros, como ser estructuras algebraicas, van a seguir requiriendo este tipo de operaciones, incluso en lenguaje de la matemática van a ver algunas cosas con el profesor Marlon, o en la misma teoría de los números. No sé si el profesor Luigi dice algo para cerrar la clase, y por mi parte esa es toda mi participación, muchachos. Bien, bueno, muchísimas gracias, profesor. Recordarles siempre que sobre la tarea. La tarea es para el día miércoles. Ahora los ejercicios van en base al contenido. Recuerden, a mí me gusta el mecanismo de que, vaya, por ejemplo, me escribió un estudiante de que él me había mencionado de que él ya llegó a este tema con respecto a la tarea, y me gusta porque él en el fin de semana, porque estuvo él practicando los ejercicios correspondientes a las 3 secciones. Recuerde que el examen es para el jueves, si Dios lo permite. Eh, pues nada, solamente era eso que agregarle de las tareas. La participación en Khan Academy ya expiró, fue el día de ayer. Entonces ya sus notas, esas calificaciones de Khan Academy ya las pueden ver reflejadas en su plataforma, en el espacio de calificaciones. Entonces no hay nada más que agregar, y el día de mañana los veremos para continuar sobre este tema. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Van a añadir más espacio para subir la tarea? Sí, la tarea, como les había mencionado el día viernes, estaba asignada para el día domingo, pero por efectos de tiempo hubo una interrupción en el contenido, y para la mayor explicación para ustedes, entonces se amplió la tarea para el día miércoles a las 11 de la noche. Porque tenía que abarcar los contenidos que la tarea tiene, este tipo de capítulo, entonces tengo que abarcarla en la tarea y tiene que abarcar la explicación también. Por lo tanto, lo amplié para el día miércoles. Listo. Dígame. ¿Y cuánto Pero espacio ya- dejo para subirlo? Permítame, uno por uno. Dígame. Disculpe. Anderson, ¿usted iba a preguntar algo? No, que sí ya está disponible para subirla. Sí, Hola. la tarea está disponible desde el día que les mencioné que subí la tarea. Pero como les digo, si ustedes ya el día de hoy se ponen a practicar los ejercicios o resuelven los ejercicios correspondientes a este capítulo,
sería mejor. Lo que yo les sugiero que esperen la mayor cobertura de la explicación del día de mañana y así ustedes puedan trabajarlo y enviarlo el día miércoles para que no haya una duda y no haya, por decirlo así, una confusión a la hora de realizar los ejercicios. Pero Tomando si en cuenta, y tomando en cuenta que la tarea es para que aprendan, pues, y que se preparen para el examen. ¿quién me- Una pregunta hay para el profesor. No sé si Alex se refería al espacio en cuanto al tiempo que había que alargar para subir la tarea o espacio para subir la tarea. Es que le comento esto por la dificultad que tuvimos en Megabyte. ecuaciones diferentes. Ajá, bueno, entonces ve, profesor, se refería justamente al espacio de... Es que una cosa es tiempo y otra cosa ok. es espacio, muchachos. Ah, Y no Es sé que si yo profesor... tuve que comprimir un... Ujú. De Bueno, hecho, profesor Luis le voy a explicar Sí, eso ahorita. excelente. Muy bien. Buena pregunta. Vea, como les comentaba, jóvenes, en el principio, la plataforma tenía una cierta cantidad de megas que enviarse, pero por efecto de liberar espacio en la plataforma para que vaya más fluida, únicamente el documento, máxima capacidad, en este caso, sería 5 megas. Si su tarea se excede, pueden hacerlo como decía Alex, puede comprimir el archivo PDF y enviarlo como un archivo RAR o un archivo zip. Pero si ustedes ven que es bastante la cantidad de imagen, pueden dividir su tarea en dos partes para que así el documento no pese mucho. Porque obviamente que son imágenes las que están subiendo y cuando ustedes convierten un documento, una imagen, introducen una imagen en un archivo Word en ese caso, la imagen le queda bastante, el documento le queda bastante pesado. Entonces ustedes pueden compartir la tarea, pueden hacer la tarea en dos secciones, por ejemplo, la sección 3.4 y 3.5 en un documento y la tarea la sección 3.6 y 3.7 en el otro documento y así envían dos documentos que pesen menos y lo pueden hacer. Entonces, espero haberle aclarado su duda, Alex. A eso se refería, ¿verdad? Sí, pero yo intenté dividir el documento y siempre me pesaba 5,66 cada Entonces, usted, documento. usted Aún comprimió, dividido. lo comprimió Sí, y le quedó, sí. le quedó menos. Sí, pero no lo suficiente. ¿Cuánto le quedó? Alex, mire, vamos a hacer algo, profesor Luigi, porque, Me quedó mire, con 20 archivos. mire, vamos a hacer algo. No sé cuántos de aquí han utilizado Drive. ¿Alguno de ustedes Sí, lo ha yo usado? uso Drive. Yo Bien. uso Drive. Entonces, vean, vamos a hacer esto rápidamente y en aras de, profesor Luis, de aprovechar de que, bueno, ahorita los muchachos no tienen otra clase, lo vamos a explicar sumamente rápido, porque esta es una dificultad que puede ser que nos afecte en casi todo el periodo e incluso mientras estemos en una modalidad virtual, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes entran a su correo electrónico de Gmail o si no, desde el buscador bueno, si están viendo ahorita mi correo electrónico, ¿no? Sí. Listo, entonces se van a los 9 puntos que aparecen, bueno, no sé si son 9, sí, son 9 puntos, y dan clic en Drive. Para todos los que nunca han usado la herramienta, por supuesto, los que ya la han usado, pues solo aprendan un poquito más, y si no lo habían visto desde ese punto de vista, pues verlo así. Entonces ahí está cargando, y entonces digamos que ustedes quieren subir un archivo, digamos, yo le voy a poner acá, fíjense, voy a dar clic en nuevo, y le voy a dar subir archivo. Y yo quiero subir un archivo que digamos que es la tarea. Entonces, miren, se va a habilitar esto. Se va a habilitar ahí y digamos que lo que yo quiero subir está en el escritorio y está en, vamos a ver, febrero matemáticas. Y digamos que la tarea fuera este documento que está aquí. No importa. No importa cuánto pese, obviamente. Entonces, usted le da clic ahí, en este caso Alex, que es el que estaba consultando. Permítame. Y le da abrir. Y ahí sí no importa cuánto pesa el archivo, puede pesarle hasta 30 megabytes y eso no importa. Entonces lo sube, que no sé cuánto esto vaya a demorar. Pero supongamos que ya está subido, porque ahí le va a salir, fíjese,
Ya está subido. Entonces, fíjense. Le di clic ahí en la carpetita. Donde está. Y claramente va a salir por... Vamos a ver dónde está. Ok, entonces lo que propone es que mandemos un documento con el enlace de Drive. Claro, entonces lo que usted va a hacer después es que, fíjese, bueno, lo quería hacer completo el procedimiento para, digamos que este fuera el documento que usted va a Ah, no, compartir. sí, hágalo. No, pero lo voy a explicar, ¿sabe por qué? Porque si lo digo de forma teórica, queda en el aire algunas cosas. Y es que le dan clic derecho. Digamos que este fuera el documento. Todavía, no encuentro todavía este. O lo dice buscar. Ah, aquí está. Fíjense, invitación, esa es la que yo ahorita estoy... No, no está ahí. Se supone que esto lo ordena alfabéticamente. Aquí está. Miren. Entonces le dan clic derecho. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Mire. Le va a dar clic, compartir. ¿Le sale ahí lo de compartir? Sí, profesor. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí aparece algo aquí, digamos, en la configuración. Configuración de compartir. Los editores pueden cambiar y cambiar permiso y compartir los lectores y eso. Pero en realidad nosotros necesitamos que el documento, vean lo que voy a hacer ahorita. Voy a salirme de acá y voy a entrar al documento que yo digo que es mi tarea. Y le voy a dar clic. Fíjense, ahí está ese documento y le voy a dar aquí en compartir en los 3 puntos. Pero necesito que lo que se despliegue ahí, vamos a ver, permítanme. Fíjense, vieron dónde le di clic, ¿verdad? Y entonces la idea es que el enlace que usted vaya a compartir realmente tiene que ser un enlace que esté público. ¿Y cómo hacemos para que sea público? Bueno, en primer lugar no tiene que ser vamos a ver, cualquier usuario en este grupo con este enlace. Nosotros no queremos que sea para la pedagógica, miren. Aparece restringido, pero ¿qué queremos? Que sea para cualquier persona con el enlace. Le da clic ahí y luego mira lo que usted va a hacer. Va a copiar el enlace y ese enlace copiado es el que va a agregar allá en el espacio de la plataforma que le da el profesor en Moodle. Cuando usted ingrese, entonces lo que sube es el enlace, lo copia como que fuera, o en un mismo documento lo puede subir, ¿verdad, profesor? Como ellos prefieran. O sea, con tal y no tenga el enlace que sea público. Ahora, ¿qué va a pasar en algún momento cuando ustedes compartan el archivo? Puede ser que se les olvidó hacer eso de público. Entonces, al profesor Luigi, cuando él revise, les va a mandar por defecto que les pida autorización a ustedes para ver el documento. Y nosotros no ocupamos eso. Necesitamos aquí, ¿ve? Donde aparecía UPN. Bueno, a ustedes no les va a aparecer UPN porque yo tengo correo de la universidad. Entonces, les va a aparecer restringido o cualquier persona con el enlace. Entonces, cualquier persona con el enlace. Y ese enlace es el que usted va a compartir. Alex, no sé si así lo hacía siempre usted o le sirvió el tools que le dimos en Drive. Bueno, yo lo que hago es subirlo a una carpeta que está pública y pues todos los archivos de esa carpeta, pues, por tanto, son públicos. El detalle es Los que puede usar cualquiera. cuando usted nos dé acceso a eso, trate de no darnos acceso a otros documentos, solo al archivo que usted quiere que nosotros veamos en ese momento. Y en este caso... Sí, así va a ser. O le pone la carpeta tareas álgebra 2, ¿no? Y luego le va poniendo el número de la tarea según lo que vaya asignando el profesor Luis en la clase. No sé si a partir de aquí hay alguna duda, muchachos. Los tengo leyendo una carta que ustedes no tenían que leer. Es una cosa de una actividad que van a hacer un profesor español. Listo. Entonces quedamos así, muchachos. Voy a dejar de grabar por acá. Y pues